Dios lo bendiga, hermanos. Soy hermano Derek aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y este es un gran día de celebrar al Señor porque Él ha sido muy bueno para con nosotros. Oremos. Padre, en este momento le damos las gracias por tu mano sobre nuestras vidas y sobre este tiempo, Señor. Te pido que nos prepare por lo que vas a hacer y ponemos todo en tus manos. Quita lo que no es de ti, Señor, y usa mis labios para hablar su palabra a su pueblo. Y te pido que hoy sea de lo que su pueblo necesita, Señor. Habla a las necesidades que tiene en las áreas de sus vidas, Señor, donde solo tú puedes obrar. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día estaba pensando en algo que si nosotros hacemos una pregunta en general sobre la creencia que uno puede tener, y si hacemos la pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Sin duda, creo que todos van a levantar la mano. Y en estos meses pasados han sido tiempos para ver realmente cuántos conocen al Señor o no. Porque hemos sido abatidos con muchas cosas de la vida y con circunstancias y con pruebas y luchas. Y por unos puede ser tiempo de incertidumbre y no saben qué va a pasar en el día de mañana con lo que están pasando. Y cuando miramos a las noticias hay cosas negativas, hay malas noticias y son muchas cosas que afectan lo que uno puede, la forma como uno piensa. Y lo bueno en esto, hermanos, es que la Biblia tiene algo que decir de esto. Está llena de cosas que podemos leer y cosas que podemos ver en cómo podemos vivir en tiempos así. Y estoy leyendo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. En esto es algo muy interesante que podemos ver, y son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Y en esta historia que estamos leyendo, es algo que nosotros podemos ponernos en esta historia si estamos atentos a lo que el Señor está diciendo. Y el contexto de la historia es el Señor hablando muy profundo a la gente, a la multitud de personas que vinieron a oírle hablar. Y esto es interesante, hermanos, porque hay dos veces en la Biblia cuando el Señor habló muy profundamente a sus oidores. Una vez fue cuando Él oró por sus discípulos y por todos los demás discípulos, incluyendo usted y yo, cuando leemos en el libro de San Juan, empezando con capítulo 14 al 17. Y antes de eso era cuando Él habló a la multitud en el sermón del monte. Y esto es lo que estamos leyendo aquí. Y la primera cosa que él dijo él dijo una palabra muy interesante cuando él empezó a hablar a la gente. La palabra cuando empezó su sermón, la palabra que él dijo era bienaventurados. En otras palabras, felices. Y cuando leemos, él está dando muchos ejemplos de los que van a estar felices si son de tal situación o de tal condición. Y cuando leemos en capítulo 5, una de las cosas que él dijo es: bienaventurados a los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloren, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, etc. Y cuando leemos esto, es algo que Él está diciendo a la gente para que entiendan algo que Él está tratando de comunicar sobre la importancia de ser bienaventurado o feliz. Y la felicidad es algo que todos en este mundo quieren. No importa si es varón o mujer, no importa la raza, no importa dónde están. Todos quieren ser feliz y buscan sus medios de ser feliz. Y en esto lo que vamos a ver es algo que el Señor está diciendo sobre la felicidad y la felicidad que uno puede tener en esa vida. Y la primera cosa que Él dijo para nosotros entender es que si queremos estar felices, necesitamos tener una fundación firme. Y lo digo porque cuando leemos en versículo 24 y 25, el Señor está diciendo algo usando un ejemplo de alguien que hizo lo que Él estaba diciendo. Leemos en versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y por los que tienen muchos años en el Señor, podemos decir que la roca es Cristo. Y es algo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. La roca es algo firme, es algo que no se mueve, es algo muy duro, algo fuerte. Y eso es lo que necesita ser nuestra fundación. Necesitamos una fundación firme. Y la obediencia al Señor, la obediencia a Dios es como tener una firme fundación, una fundación que no se mueve. Y en esa fundación, si usamos un ejemplo de edificar, la fundación es edificar una casa o un edificio grande. La fundación es lo principal. Este es lo más importante de todo, porque si la fundación está bien puesta y si está bien firme, pueden construir lo que quiere. Pero y también en esa fundación no se mueve, aun cuando las cosas del clima viene. Por ejemplo, cuando él usa el ejemplo de la lluvia y los ríos y los vientos, esa casa que está fundada sobre la roca no se mueve. No importa lo que viene a esta casa, nada va a pasar a esa casa, porque esta casa está firme. Y lo digo, hermanos, porque tiene que ser aquel que cree en el Señor. Tiene que ser como esa casa. Tiene que estar firme. Tiene que estar fundada sobre la roca, la confesión en Cristo Jesús. Decimos que amamos al Señor, pero lo mostramos no por nuestra boca, lo mostramos por nuestras acciones. Tenemos que verlo así. Y hay muchos en estos días que probablemente con esa pregunta que hacemos en el principio, ¿cuántos creen en Dios? Muchos van a levantar la mano diciendo: sí, yo creo. Pero la cosa es, ¿qué es la creencia? ¿Qué es lo que realmente creen? Los que realmente creen en el Señor, lo muestran por obedecer a lo que Él está diciendo. Es en todo lo que hacen, porque temen al Señor, aman al Señor. Si el Señor les dice que tiene que levantar a orar, lo van a hacer. Si el Señor les dice que tiene que hacer de bendición a tal persona, lo van a hacer sin preguntas. Si el Señor le dice que tiene que perdonar a tal persona, lo van a hacer porque el Señor lo dice. Nosotros tenemos que ser los que obedecen al Señor, no porque alguien lo dice, pero sino porque amamos al Señor y lo mostramos por lo que estamos haciendo. Este es algo que tenemos que ver, porque en nuestra relación con el Señor vendrán los tiempos cuando Él va a decir algo que
necesitamos hacer, y no estamos de acuerdo con esto. No estamos de acuerdo de estar en un templo cuando los demás no quieren ir. No estamos de acuerdo de estar en un templo cuando no hay calentón en tiempo de frío, o no hay abanico cuando es el tiempo de calor, o cuando es poquitos que hacen el trabajo y los demás no quieren hacerlo. A veces ese es el sentir que tenemos, pero cuando sabemos que este es el Señor hablando a nosotros, lo vamos a hacer, porque sabemos que lo que dice la Biblia, la obediencia es mejor que el sacrificio. Hay muchos que hagan el sacrificio, para ellos es sacrificio levantar, para ellos es sacrificio ir a la iglesia, pero obedecer al Señor es algo que vale más. Y es algo que nosotros cuando meditemos en eso, hermanos, es algo que tenemos que ver, porque el Señor siempre está hablando a su pueblo, y muchas de las veces el pueblo no quieren hacer caso a Dios, no quieren hacer lo que el Señor está diciendo, no quieren obedecerle, porque tienen su mente cómo deben estar las cosas, tienen su mente qué es la cosa que quieren hacer, y no importa lo que uno les dice, esta persona está enfocado en su deseo, en su pensamiento, en hacer lo que él quiere o lo que ella quiere, en lugar de hacer lo que Dios quiere. Pero nosotros, cuando obedecemos al Señor, estamos haciendo una fundación firme. Esa fundación es obediencia. Y lo que viene a mi mente es lo que pasó con en el libro de Job, cuando vino una prueba a su vida. El Señor dijo, cuando Satanás se presentó delante del Señor, el Señor dice, ¿has considerado mi siervo Job? Dios sabía quién era Job. Dios sabía qué tipo de persona era Job. Job era uno que se puso en la brecha por los demás, específicamente por su familia, por sus hijos. Y es algo para nosotros, hermanos, pensar en cómo estamos en nuestra relación con el Señor. ¿Qué está diciendo Dios acerca de nosotros? ¿Somos los que van a obedecerle, o somos los que van a desafiar a Dios en lo que Él está diciendo? Y lo digo, hermanos, porque es lo que pasó en el libro de Génesis, en el jardín, cuando Dios dijo a Adán lo que él tiene que hacer y lo que él no debe hacer. Pero cuando podemos decir que Adán compartió esto con su esposa, y el enemigo, Satanás, vino a la mujer y hizo la pregunta a ella, diciendo si era cierto lo que Dios hizo. Y ella empezó a pensar, y en su mente empezó a dudar lo que Dios hizo o lo que Dios dijo. Y eso es lo que sucede en estos días, hermanos, porque a veces uno está escuchando algo que no quieren oír, o uno está diciendo cosas que los demás no quieren hacer. Pero necesitamos, aún cuando miramos usamos a este medio de traer la palabra, es Dios hablando, hermanos. No es la persona, es Dios hablando. Tenemos que tener esa creencia que Dios nos está hablando, y cuando es así, Dios puede hablarnos sobre lo que necesitamos hacer. Pero cuando tenemos los oídos tapados, el Señor la palabra no puede penetrar, la palabra no puede entrar, porque la persona está enfocado a cerrar tiene sus oídos cerrados y están enfocados en lo que quieren hacer. Y me recuerdo, hermanos, los tiempos en la iglesia, cuando uno está predicando. Había un hermano, y este hermano nomás estaba enojado, nomás mirando al predicador, y ese hermano estaba enojado. Los demás estaban diciendo amén, aleluya a la palabra del Señor, porque el Espíritu estaba moviendo, pero el otro hermano nomás estaba así enojado, porque en su mente estaba juzgando las palabras del predicador, en lugar de probarla para ver si
si lo que este hermano estaba diciendo era de verdad. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, porque siempre el Señor está hablando y Él está hablando por una razón, porque Él sabe lo que va a pasar en la vida. Él sabe lo que nosotros vamos a encontrar. Él sabe que todos los días no todo va a estar bien. Vamos a tener tiempo de prueba, vamos a tener tiempo de lucha, vamos a tener los momentos difíciles, vamos a tener los tiempos cuando pensamos, Señor, ¿qué hago? Y aún durante estos meses ya que pasaron y todavía estamos en esta situación que está afectando el mundo, hay unos que están en esta condición, están haciendo preguntas, Señor, ¿por qué? O Señor, ¿cuándo va a cambiar las cosas? Y hay unos hermanos que igual como yo, quiero quiero ver mis hermanos en la iglesia, quiero ver a mis hermanos, quiero abrazar a mis hermanos, quiero saludarles, quiero platicar con ellos. Y nadie sabe cuándo esto va a pasar, pero mientras que esperamos, tenemos que ser los que obedecen al Señor, porque el Señor sabe cuándo vendrán los tiempos difíciles, los tiempos de prueba y lucha. Y lo digo porque el Señor dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, versículo 25, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que no somos excluidos de las dificultades de la vida, no excluidos de las necesidades o los problemas en el hogar, pero cuando viene podemos estar firmes porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando obedecemos al Señor, eso no importa lo que está sucediendo, cuando obedecemos al Señor, haciendo lo que el Señor dice en su palabra, poniéndola por obra, cuando leemos en versículo 4, aquel que escucha, no solamente escucha, pero las hace, o aquel que oye y las hace, el Señor compara a esta persona a un hombre prudente, una persona sabia, una persona que entiende que lo que el Señor me está diciendo, yo necesito hacerlo. Y están creyendo que lo que el Señor dice, el Señor lo va a hacer. Y es algo para nosotros lo que podemos aplicar a nuestras vidas. Hay tiempos cuando no entendemos lo que está pasando o lo que el Señor está diciendo. Hay tiempos cuando cosas pasan y son cosas que no queremos, son cosas que preferimos evitarlas. Y si usamos el ejemplo de problemas en el hogar o problemas en el trabajo, ¿cuántas personas han dejado su familia porque los problemas son muy fuertes? ¿Cuántas personas han dejado el trabajo porque no están de acuerdo con lo que hace el patrón, no están de acuerdo de los asuntos del negocio y prefieren salir y ir a otro lugar? Pero una cosa que yo creo, hermanos, es que cuando hay una situación y esa situación no está resolvida y la persona sale, el problema va a salir con esa persona. Y es algo que uso cuando hablo con los empleados en el trabajo. Sí hay cosas que pasan y no les gustan y hay bastantes que han salido porque se enojan contra el manejador o contra otra persona, pero es algo que no está resolvado, y cuando llegan a otro trabajo van a encontrar lo mismo pero en diferente forma, en diferente persona. Es decir, que en el trabajo donde estaban el problema era con una mujer, pero cuando van a otro lugar el problema no es con una mujer, es con un hombre, pero es la misma situación. El Señor está hablando porque si entendemos que somos su pueblo, el Señor está transformándonos a la imagen de Cristo. El Señor está quitando lo que no es de Él y poniendo en nosotros lo que es de Él, lo que necesitamos. Y si usamos el ejemplo de una casa, el Señor está limpiando esta casa porque Él sabe que estaba en esta casa, y cuando la casa está limpia, esto es cuando viene la paz, esto es cuando viene
el orden y la bendición. Y cuando vienen los tiempos difíciles, cuando vienen los tiempos de prueba y de lucha, esta casa no va a caer porque está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Hermanos, no sé en estos días cuántos han sido probados por la pandemia, cuántos han sido tocados por un asusto, pero sabes que, hermanos, cuando esta persona está firme en el Señor, no importa lo que pasa, lo que sucede o lo que está sucediendo en nuestro derredor, no seremos movidos porque estamos firmes en el Señor. Sí, no podemos negar lo que estamos viendo, pero sabes que a nosotros no nos afecta porque nuestro enfoque no está en esta cosa, nuestro enfoque está en el Señor. Y aun cuando las cosas están sucediendo, tal persona, tal hermana, tal hermana no está movida porque están firmes en su creencia en el Señor. Están agarrando lo que el Señor dice en su palabra y están creyéndola, y no están dudándola, y están poniendo a prueba lo que el Señor está diciendo en su palabra. Una cosa que podemos decir de la pandemia, y aun si uno está afectado, es que hay promesas en la Biblia. Hay cosas que el Señor ha dicho. No son cosas que uno está imaginando. Son cosas que el Señor está diciendo, lo que Él ha dicho a su pueblo durante ese tiempo. Y una de las cosas que el Señor dice en su palabra, que Él es el Señor Él es aquel que nos sana, nuestro sanador. Él es Jehová, nuestro sanador. Y es algo que, si lo creemos, tenemos que tomarla así y no dudar, porque aún en los tiempos difíciles el Señor está con su pueblo. Hay una cita que el Señor dice a su pueblo durante este tiempo de prueba en sus vidas. Está hallada en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 19 al 20. El Señor dice: si quisieres y oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor dio opción a su pueblo. ¿Qué quieres? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué quieres? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué quieres? ¿Obedecer o desobedecer? Si queremos estar felices, necesitamos tener esa fundación firme, y necesitamos estar fundada sobre la roca. Y la otra cosa es que si uno quiere estar feliz, tiene que recordar que Jesús es la única forma de ser feliz. Y lo digo porque cuando seguimos leyendo en este capítulo, la Biblia dice en versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay unas personas en estos días, hermanos, que están determinadas a hacer las cosas a su manera, pero su manera funciona mientras que todo está bien. Cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando todos están contentos en la casa, y cuando parece que tiene una familia perfecta o un trabajo muy bueno. Pero sabes que las cosas pueden cambiar en un instante. Y lo digo porque la Biblia dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mientras que todo está conforme al gusto de esta persona, van a continuar haciendo las cosas a su manera. No se daban cuenta que Dios le está hablando. Lo digo porque la Biblia dice que vinieron los ríos, vinieron los vientos, descendió la lluvia, y cuando vinieron, cayó,
esta casa. La misma lluvia que cayó sobre la otra casa que estaba fundada sobre la roca, la misma lluvia cayó sobre esta casa que estaba fundada sobre la arena. Los mismos ríos, los mismos vientos, los mismos golpes, es decir, hermanos, que todos están afectados por lo que está pasando. Todos pasan a los tiempos de prueba, todos pasan a los tiempos difíciles, todos tienen necesidades, todos tienen las cosas que están fuera de sus manos, y la única diferencia es la tipo de fundación que tiene. La casa que tiene la fundación sobre la roca queda firme cuando vino estos ataques, pero aquella casa que está fundada sobre la arena, la Biblia dice, cayó y fue grande su ruina. Nosotros tenemos que entender que la fundación que no está firme no va a durar. La fundación que no está firme no va a aguantar lo que el mundo está lanzando, lo que uno está pasando en la vida. Por eso, hermanos, es muy importante que salimos a evangelizar, de hablar a la gente del Señor, porque todos en este mundo necesitan a Dios, necesitan a Cristo, necesitan el Salvador, y tienen cosas pasando en sus vidas y no saben qué hacer. Tienen situaciones fuera de su control y no saben qué hacer de eso, y están tratando de buscar un remedio para que salir de esa situación, pero no saben al Señor, y es el Señor que solamente puede darles paz, que solamente puede darles la tranquilidad, aun cuando el viento está golpeando la casa. Y tenemos que entender, hermanos, que la casa, no estamos hablando de una casa como un lugar para vivir. La casa es un ejemplo de la persona, de la vida de la persona. Y aquellos que no tienen el Señor, aquellos que están jugando con el Señor los deja, pero el Señor dice de que los mismos ríos, la misma lluvia, los mismos vientos, los mismos golpes va a pegar a aquella casa que está fundada sobre la roca y aquella que está fundada sobre la arena. Y lo que tenemos que ver es cuando vienen los ríos, el agua empieza a afectar la fundación, porque la arena son como granitos y son muy pequeños, y el agua puede llevar, pero la fundación, la roca, es una pieza muy grande, una pieza muy firme, una pieza muy estable. Y es algo que necesitamos en estos días. Necesitamos esa fundación en el Señor. Y es triste, hermanos, porque hay muchos que van a la iglesia, hay muchos que dicen que soy de esa religión y este lugar es mi iglesia, pero una prueba que muestra realmente lo que esa persona cree es cuando vienen los vientos, los ríos, la lluvia, los golpes de la vida, cosas que la persona que no puede aguantar. Y si miramos al libro de Job, el ejemplo de Job, los golpes que él tenía fue una tras otra. No fue un día pasó esto, el día siguiente otro. Todo pasó como en una cadena de cosas golpeándole, pero él no dejó su confianza en el Señor. Él tenía sus preguntas, y llegó el momento cuando él pudo hablar con el Señor. Y eso es algo que tenemos que ver, hermanos, porque hay tiempos cuando no entendemos por qué las cosas están pasando, no entendemos por qué las cosas están así, y no sabemos cuándo van a cambiar, pero tenemos que tener esa comunicación con el Señor y hablarle. Y eso es lo bueno de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos acceso a Dios, y el Señor dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él es la puerta, Él es la única manera donde podemos tener comunión con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y es algo, hermanos, que todo el mundo necesita saber, porque hay muchos que tienen en esa vida, que estaban buscando la felicidad, estaban pensando que
que esta persona me hace estar feliz. Tener esa cosa voy a estar feliz, pero no es, hermanos. Y me recuerdo una persona que estaba determinada a casarse con este hombre, y este hombre era más joven de la mujer, y este hombre solamente quería tenía otras planes, es decir, y a pesar del pastor hablando a esta persona de no casarse con él, esa persona estaba determinada y pidió que el pastor casar a ellos. Y lo más triste es que el hombre no pagó por nada por la boda. La mujer pagó por todo. Y eran muchas cosas indicando que este no es correcto. Pero de todo modo esa persona estaba determinada a hacerlo. Y después de la ceremonia, los dos se juntaron en el vehículo de la mujer y se fueron. Y en menos de un año, hermanos, ese matrimonio no duró. Y es algo para nosotros, hermanos, entender. Lo que es del Señor permanece. Lo que es del Señor, aun si hay pruebas, hay vientos, hay luchas, hay ríos, hay golpes, hay ataques, hay cosas que suceden. Pero si cuando es del Señor, aun si estas cosas pasen, lo que es del Señor va a durar, va a permanecer. Pero lo que no es del Señor se va a ir con el viento, se va a ir con los ríos, que se va a caer cuando están golpeados. Y hay muchos que dicen que son hermanos, pero durante la pandemia se muestra realmente lo que esta persona cree. La Biblia nos muestra, hermanos, que la Biblia nos enseña que la fundación, lo que está, una casa fundada sobre arena, no puede aguantar, no puede soportar las cosas de ese mundo. La roca puede, la roca es Cristo, y Él mismo, si miramos al ejemplo cuando Él estaba en la cruz, Él tenía todo sobre la carga del mundo sobre sus hombros, y Él estaba aguantando todo mientras que Él estaba en la cruz. Y las últimas palabras que Él dijo una de las últimas palabras que Él dijo era: terminado es, cuando Él cumplió todo para satisfacer la voluntad de Dios. Y para nosotros es algo que tenemos que ver, que en el Señor tenemos esa certeza, que si estamos en Él, nosotros podemos salir de esa situación que tenemos, podemos salir de esos ataques o lo que sea. Podemos estar seguros que el Señor nos va a ayudar porque estamos fundados en Él. Quiero terminar con un pensamiento. La Biblia dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gusta esa cita porque es una cita que nos hace pensar cómo estamos realmente, porque no todos en este mundo son seguidores de Cristo, pero en este mundo van a ver los seguidores de Cristo, y vendrán los momentos cuando vamos a tener oportunidad de hablarles. Si estas personas hacen la pregunta: ¿por qué creemos lo que creemos?, ¿qué será la respuesta? Si hacen la pregunta: ¿por qué vas a la iglesia?, ¿cómo vamos a contestar? ¿Cómo vamos a responder? O aún en algo muy sencillo: ¿qué tipo de música le gusta? Lo digo porque una persona me hizo la pregunta: Derek, ¿qué tipo de música le gusta? Y yo respondió: ¿sabes qué? Me gusta ese tipo de música. Música que es música que solamente habla de Dios. Y la persona me miró como sorprendida. ¿Por qué? Y yo digo: ¿sabes qué? Hay dos tipos de música en ese mundo. Hay música que habla de Dios y hay música que no habla de Dios. ¿Qué prefieres? Y esa persona empezó a
pensar en eso. Y yo digo, ¿sabes qué? En la música que no habla de Dios, habla de lo que esa persona quiere, lo que esa persona está haciendo, o lo que hizo una persona a ella, o lo que esa persona desea, o habla de cosas materiales, violencia, etc. Pero la música que habla de Dios es música que habla de quién es Dios, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Y es la persona nomás expresando todo su sentimiento de la grandeza del Señor. Yo prefiero oír la música que habla de Dios. Y esa persona me quedó pensando como, wow, es algo para nosotros, hermanos. Vamos a tener las oportunidades de hablar a la gente de lo que creemos. Y aun si hacen la pregunta, si creemos lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos a responder? Nosotros tenemos que tener la certeza en lo que estamos confesando y lo que creemos. Y lo podemos tener si somos los que son sabios, los prudentes, haciendo lo que el Señor dice. La única forma de responder a la gente la única manera de responder a la gente que hace ese tipo de pregunta es cuando nosotros estamos seguros de nuestra fundación. ¿Cuántos en estos días están seguros de su fundación? Mi pregunta para ustedes, ¿dónde está su fundación? ¿Su fundación está hallada en el dinero, en las personas, en las cosas materiales, en sí mismo? ¿O está hallada en el Señor? La Biblia dice que aquel que oye sus palabras y las hace, es la persona, él dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vienen las cosas del mundo, los ataques, lo que sea, esa casa está firme porque está bien puesta sobre la roca. Pero otras que están edificadas sobre la arena no va a durar. Y quiero hacerle la pregunta para usted, hermano. ¿Qué tipo de fundación tiene usted? ¿Es una de las personas que no tiene duda que el Señor está contigo? Y aun cuando vienen los tiempos de prueba, cuando vienen los asustos de la salud, o cuando vienen los problemas en el trabajo, o cuando vienen las necesidades, una cosa que yo les puedo decir, hermano, es algo muy hermoso cuando ponemos una petición delante del Señor y antes que baje el sol, el Señor nos contesta. Es algo que nos aumenta en la fe sabiendo que Dios nos escucha. Es algo que necesitamos en estos días, porque hay muchos que dicen que oren al Señor, pero oren a Dios, pero no hay forma de orar a Dios si no tienen a Cristo en su corazón. Y si usted es aquel que por muchos años has creído en el Señor, pero nunca has tenido esa relación con Dios, esa es la manera de tenerlo, por medio de Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, y no importa lo que pasa, estás firme, porque su confesión en Él es de verdad. Oremos. Padre, en este momento, te doy gracias por tu palabra, y te doy gracias, Padre, por este tiempo. Tú sabes, Señor, quién es aquel que no está firme. Tú sabes quién es aquel que no está leyendo su palabra. ¿Quién es aquel que no quiere orar? ¿Quién es aquel que no quiere ir a la iglesia? Y aquella misma persona es aquella que está fundada sobre la arena. Los problemas están viniendo. Los vientos están soplando. Los ríos están viniendo. Las lluvias están cayendo y los golpes están pegando a aquella persona, y esa persona está muy inestable y está al punto de caer, y solo tú puedes establecer esta persona. Te pido, Padre, en este momento que tú toques a aquel que está escuchando su palabra y muéstrale quién es, qué tipo de fundación tiene, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que en este día, Señor, que aquella que está escuchando su palabra, que aquella persona determina tener una fundación firme en su relación contigo, aún durante este tiempo de la pandemia, que lean la palabra, que oren, que busquen los medios de estar firme y en su relación contigo, y tú tomes control del resto. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.